Bueno, hace pocos momentos el Consejo de Rectores rechazó el protocolo de acuerdo por la reforma a la educación superior que les envió el Ministerio de Educación y esperan que este explique con más detalle sus puntos. Queremos conversar de este tema. Tomamos contacto a esta hora con el rector de la Universidad del Maule, Diego Pablo Durán. Rector, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Rector, ¿qué fue lo que no les pareció de esta propuesta que les envió finalmente el gobierno? Bueno, esta propuesta en general es una propuesta que no especifica, que entrega materias más o menos generales, que no da cuenta de los elementos que traducen estos titulares. Por lo tanto, nosotros pensamos que es muy difícil poder dar un apoyo o poder siquiera presentar una situación compleja o de contrapunto a una propuesta que es tan general. Ahora, ¿qué es lo que ustedes habrían esperado? Porque no solamente está la propuesta, sino que está la situación de muchos de los planteles que están en el CRUT, que ya hemos visto que tienen deudas millonarias por más de 18.000 millones de pesos. ¿Eso se aborda también en esta propuesta o no? No, estrictamente la propuesta o este protocolo que presenta el gobierno lo presenta en función de algunas temáticas que son las que se han discutido, pero lo hace de manera general. Nosotros valoramos que por lo menos el gobierno haya presentado un interés de reconocer al Consejo de Rectores, por ejemplo, de mantener los fondos basales, pero que de todas maneras la especificidad de aquello que están proponiendo no se logra ver en esta propuesta. Y lo que usted señala de las deudas, estrictamente no tiene que ver directamente con lo que ellos presentan, tiene que ver con el mecanismo de la gratuidad y que nosotros esperamos que vaya resolviéndose con el tiempo y ojalá lo antes posible para aquellas instituciones que efectivamente tienen merma. Ahora, ¿qué pasa con el rol de las universidades que son privadas y que están pidiendo, como la suya, que tengan este reconocimiento de estatal también? Hoy día nosotros hemos tenido una gran discusión en el Consejo de Rectores que ha sido muy positiva, donde efectivamente valoramos todo el aporte público que ha tenido el Consejo de Rectores en su totalidad, una historia de más de 60 años al servicio del país, y nosotros esperamos en su conjunto que eso efectivamente se traduzca en una reforma y que se traduzca en el reconocimiento a todas las instituciones que lo componen. Ahora, ¿ustedes van a pedir alguna reunión concreta con el Ministerio de Educación? Porque ya la ministra ha dado algunas declaraciones. Aquí tengo una que dice que ha sido un trabajo arduo la de esta propuesta y que ustedes tienen diferencias entre ellos. Dice, hemos entregado un equilibrio de cómo el país quiere tratar a las universidades tradicionales con rol público, pero no podemos evitar que el Estado se haga cargo de sus universidades que han tenido por mucho tiempo en situaciones bien precarias. ¿Le van a pedir una reunión a la ministra? Bueno, estrictamente la ministra, a través de su jefa de división superior, acordó de que era posible mantener reuniones de aquí hasta que ellos hagan la presentación de lo que van a hacer al Parlamento, pero estrictamente yo quiero señalarle lo que usted acaba de decir, Matilde, de que este reconocimiento o esta valoración a las universidades estatales o este hacerse cargo de las universidades estatales nunca ha sido puesto en duda por las universidades del G9. Nosotros, de hecho, valoramos y creemos que es importante el desarrollo de las universidades estatales. Más aún, la misma propuesta o este protocolo todavía no da cuenta de aquellas cosas que son tremendamente importantes para las universidades estatales, como por ejemplo el tener un cierto grado más de independencia respecto a la Contraloría o a los controles que ellos tienen, liberarla un poco de estas trabas administrativas que tienen. Sin embargo, dicho eso, nosotros también decimos como Consejo de Rectores, y eso es muy importante destacar, de que la historia de todas las universidades que componen el Consejo de Rectores tiene que ser respetado desde ese punto de vista. En estos 60 años, más de 60 años, nunca se ha puesto en duda el rol público de las instituciones de totalidad del Consejo de Rectores que han tenido una labor y un aporte significativo al país. Por lo tanto, hoy día precisamente es el Estado el que está poniendo en cierta manera dudas respecto de esto. No es el Consejo de Rectores, por lo tanto, si bien es cierto, nosotros podemos tener algunas distinciones hacia el interior, pero esto no necesariamente refleja una posición que sea muy grande respecto de la discusión que nosotros tenemos. Ahora, ¿se limaron en ese sentido algunas asperezas entre el G9 y el resto de las universidades que en un principio habían pedido que se les reconociera más su rol público con más recursos? Lo que nosotros estamos haciendo es efectivamente dentro del Consejo de Rectores tener nuestras instancias también de discusión interna para poder
acordar lo que estamos entendiendo por las cosas que estamos diciendo, porque eso es un elemento que está matizado, insisto, por la interpretación que hacen desde fuera. Pero de todas maneras, lo que sí el Consejo de Rectores en su totalidad ha dicho es que el Consejo defiende a todas las instituciones que la componen, y el que haya un trabajo especial con las universidades estatales en ningún caso puede significar una merma, una pérdida en el desarrollo o en la economía de las universidades que no son del Estado y que pertenecen al Consejo de Rectores. En definitiva, rector, lo que ustedes están pidiendo luego de analizar esta propuesta es que se sea mucho más específico en el desarrollo de cada una de las propuestas, porque la crítica general es que es bastante general lo que les están planteando. O sea, es que esa es la gran problemática, porque a la larga las indicaciones que se van a presentar a la reforma van a ser los elementos específicos, y eso nos alcanzan a leer hoy día con estos titulares. Y nos vamos a encontrar lo mismo que nos hemos encontrado en otras oportunidades, especialmente en la discusión del presupuesto, que pronto a ser aprobado el presupuesto aparecen elementos muchísimo más específicos que ninguno de nosotros conocía y que a la larga se transforman en ley por un año, que se transforman en las normas que nos rigen. Por lo tanto, eso es lo que no queremos. Hoy día nosotros queremos hacer un análisis específico, saber cómo se traduce todo aquello que nos están proponiendo para efectivamente poder avanzar y proponer hacia el país también, de cara al país, una reforma que realmente impacte a la nación en los próximos 30, 40, 50 años. ¿Qué pasa con la restitución de los aportes basales a las universidades del G9, que también a través de eso se estaba financiando este déficit que da la gratuidad? Bueno, nosotros pensamos que, el que se haya restituido eso es una buena noticia. Sin embargo, pensamos que esto requiere un análisis mucho mayor y mucho más complejo que esto. Como le digo, esto no tiene que ver exclusivamente con el tema económico. Aquí estamos hablando de una reforma, estamos hablando de un Consejo de Rectores que ha sido aval de este país en los últimos 60 años, la educación superior, y por lo tanto desde ese punto de vista, garante quiero decir más que aval, y desde ese punto de vista nosotros queremos que eso se reconozca, y se reconozca también en la política pública o la participación en las decisiones en la política pública. Rector, ¿habrá una nueva ley para la educación superior, una reforma para la educación superior dentro de este gobierno? Yo creo que es una pregunta importante sin duda, pero yo quisiera plantearle a usted que más que una reforma hoy día, lo que necesitamos efectivamente es una buena reforma para el país. Si la buena reforma para el país requiere que un poco más de tiempo, bueno, tendrá que tener más tiempo. Lo que no podemos hacer es tratar de sacar rápidamente una reforma, tener una reforma que vamos a tener que estar transformando en el corto plazo. Muy bien, rector. Y en términos de plazo, ¿quedaron en alguna fecha concreta para reunirse con el ministerio? No, lo que sí nosotros vamos a hacer, el lunes tenemos comité ejecutivo del Consejo de Rectores que nos vamos a reunir también con miembros del ministerio, pero en nuestro encuentro en Magallanes nosotros vamos a tratar de argumentar y entregar un documento muchísimo más sólido respecto a cuáles son nuestros reparos en función de esta manera de entender el protocolo que nos presentó el ministerio. Muy bien. Rector de la Universidad del Maule, Diego Pablo Durán, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros, muy poco después de que haya terminado esta reunión. Que esté muy bien, gracias.